La esposa de Job es vista como aquella que perdió la fe, pero ¿y si fuera mucho más que eso? Cuando dijo, maldice a Dios y muérete, sus palabras ocultaron una verdad aún más profunda. ¿Realmente conoces la verdadera historia detrás de su desesperación? En este video revelamos lo que pocos se han atrevido a explorar. Ella miraba el horizonte, con la mirada fija en un vacío que no podía ser llenado. Los recuerdos de una vida que antes era plena parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo. Antes su casa estaba llena de risas, voces y el eco de los pasos apresurados de sus hijos corriendo. Antes su esposo era respetado, un hombre de prestigio, conocido por su bondad y fe. Y ella era una esposa y madre feliz, protegida por una vida de abundancia. Pero ahora todo eso se había ido. Si disfrutas de estas historias bíblicas llenas de reflexión y aprendizaje, considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido inspirador. No te lo pierdas. El viento llevaba el polvo del desierto y el calor insoportable era un reflejo de la sequedad en su corazón. La tragedia había caído sobre ellos como una tormenta inesperada. De un momento a otro lo perdieron todo, sus hijos, sus posesiones, su dignidad. Y entonces solo quedó Job, su esposo. El hombre que antes había sido la roca de su familia ahora estaba al borde de la muerte, consumido por llagas y enfermedad. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué tal calamidad había caído sobre ellos, sobre un hombre tan justo y temeroso de Dios? El dolor de la pérdida era insoportable. ¿Cómo podría ella, una madre, seguir viviendo después de enterrar a todos sus hijos? Job estaba a su lado, pero parecía estar en otro mundo, absorto en su fe inquebrantable, un pilar de resistencia en medio del caos. Y aunque ella también tenía su fe, algo dentro de ella se había roto. El grito de desesperación que burbujeaba en su pecho estaba silenciado por años de devoción y obediencia. Desde muy joven había aprendido que las mujeres debían ser silenciosas, sumisas, apoyando a sus esposos en todas las circunstancias, pero nadie la había preparado para este tipo de dolor. Nadie le dijo qué hacer cuando todo su mundo se derrumba y todo lo que amas te es arrebatado. Los días pasaban como una niebla, cada uno más pesado que el anterior. Job, sentado entre cenizas, rascaba sus llagas con un trozo de cerámica, y con cada gemido de dolor que él soltaba, el corazón de ella se rompía un poco más, no solo por él, sino por ella misma, por la mujer que había sido y que ya no existía, por la madre que ya no tenía hijos a los que cuidar. Fue entonces cuando, en un momento de debilidad, ella dijo lo que muchos recuerdan: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Una frase que ha resonado a través de los tiempos, asociándola con la debilidad, la falta de fe y la desesperanza. Pero, ¿quién podría juzgarla? ¿Cuántas veces en medio del dolor el ser humano no se encuentra en un punto de ruptura? ¿Cuántas veces las palabras dichas en desesperación no reflejan los gritos más profundos del alma, una súplica de alivio, incluso si es trágico? ¿Alguna vez habías pensado en la historia de la esposa de Job desde esta perspectiva? Te invitamos a reflexionar juntos y a suscribirte para más contenidos como este. Nos ayudas a continuar compartiendo estas enseñanzas. Ella no deseaba la muerte de Job, pero el dolor de verlo sufrir era insoportable. Aquella frase aparentemente cruel no era una orden o una condena, sino un reflejo de su propio desespero. Si hasta él, que siempre había sido tan íntegro, estaba siendo puesto a prueba de esta manera, ¿qué quedaba para ella? Tal vez la muerte era el único alivio. Tal vez, al maldecir a Dios, Job encontraría algún tipo de liberación. Sin embargo, la respuesta de Job fue clara, firme, como una cuchilla cortando la oscuridad. Hablas como cualquier insensata. Aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Eso la golpeó como un mazazo. Él la llamaba insensata, pero no era insensatez lo que la movía. Era dolor, era desesperación, era el peso aplastante de una vida que ya no podía reconocer. La historia de Job está marcada por su fe y paciencia en medio del sufrimiento, pero rara vez nos acordamos de quién estaba a su lado. La esposa de Job sufrió las mismas pérdidas, los hijos, la riqueza, el prestigio, y ahora veía a su esposo, a quien tanto amaba, ser destruido lentamente por la enfermedad. Su fe había sido fragmentada por un torbellino de dudas. Ella no era una mujer sin fe, al contrario, era humana, tan humana como cualquiera de nosotros, y como cualquier ser humano frente a una tragedia tan abrumadora, buscaba respuestas. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué permitía que su esposo, un hombre tan justo, sufriera de esa manera?
¿Y por qué le permitía a ella seguir viviendo mientras sus hijos estaban muertos? Ver el sufrimiento de Job sin poder hacer nada corroía su alma. No había oración ni súplica que aliviara su angustia. Y sin embargo, ella seguía a su lado, incluso después de sus duras palabras, incluso después de ser vista como alguien de poca fe. Ella no lo abandonó, porque el amor verdadero no se disuelve con el dolor, sino que muchas veces se forja en él. Déjanos un comentario con tu opinión sobre la esposa de Job. Dale like si te gusta el contenido y no olvides activar la campanita para recibir notificación. Si algo caracterizaba a Job, era su capacidad de perseverar en medio del dolor, sin dejar que el sufrimiento lo corrompiera. Su silencio ante la reacción de su esposa podría interpretarse de muchas maneras, pero a la luz del carácter de Job, es posible ver ese silencio como una forma de empatía. Él también lo había perdido todo: sus hijos, sus posesiones, su salud. Sabía en su propia carne y alma lo que significaba ser aplastado por el dolor. Entonces, ¿cómo podría juzgar a su esposa por una sola frase dicha en el calor de una desesperación que ambos compartían? Tal vez al oírla decir «maldice a Dios y muérete», Job reconoció el grito silencioso de alguien al borde del abismo, alguien que, al igual que él, ya no sabía dónde encontrar fuerzas. En lugar de alejarse de ella, Job permaneció. Tal vez porque entendía que su esposa, al igual que él, solo estaba buscando un alivio para el dolor insoportable. Tal vez porque Job sabía que el desespero puede cegar y que las palabras dichas en la oscuridad del sufrimiento no deben ser juzgadas con severidad. El hecho de que él continuara con ella después de toda la prueba es un reflejo no solo de la integridad de Job, sino también de su compasión. No la abandonó, no la rechazó por sus duras palabras, porque él mismo sabía lo que era luchar por mantener la fe en tiempos de tribulación. En lugar de eso, eligió perdonarla, no con palabras, sino con acciones. La incluyó en su restauración y juntos vieron sus vidas ser restauradas. La decisión de permanecer juntos no fue solo una restauración material, sino una renovación emocional y espiritual para ambos. La esposa de Job, al ser incluida en este proceso, tuvo la oportunidad de vivir una nueva fase de su vida con su esposo, una fase en la que, incluso después de la crisis, el amor y la complicidad sobrevivieron. Tuvieron nuevos hijos juntos, lo que simboliza un nuevo comienzo, no solo para Job, sino para ambos. Aunque el pasado no podía ser olvidado, esta nueva vida que Dios les concedió fue un testimonio de que, incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la fe pueden ser restaurados. La historia de Job ahora incluye no solo su paciencia y fe, sino también su capacidad de perdonar y comprender. Y es en esa compasión silenciosa donde encontramos una de las mayores lecciones. La redención no es solo individual, sino que puede suceder dentro de las relaciones, cuando elegimos la comprensión en lugar de la condena, el amor en lugar del juicio. La esposa de Job no es una figura de debilidad, sino de humanidad. Su historia nos recuerda que la fe no siempre es algo inquebrantable. En momentos de desesperación, todos somos vulnerables a cuestionamientos, a sentimientos de rebelión, a fallos. Su narrativa es un espejo de nuestra propia lucha con la fe, cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener salida. En su vulnerabilidad, la esposa de Job nos enseña que es posible cuestionar, es posible dudar y aún así no perder nuestro valor como seres humanos. La fe no necesita ser perfecta. El caminar espiritual de cada persona pasa por valles profundos y la desesperación a veces se manifiesta de formas que no entendemos. La historia de la esposa de Job es un recordatorio poderoso de que el sufrimiento humano es multifacético y complejo. No siempre somos capaces de entender las reacciones de quienes están a nuestro lado, especialmente cuando están pasando por su propio dolor. La fe de Job fue alabada, pero la fragilidad de la esposa de Job es igualmente significativa. Nos enseña que en el dolor todos somos falibles, pero aún así dignos de redención. En última instancia, la esposa de Job nos invita a mirar el sufrimiento con compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Nos recuerda que la fe, aunque poderosa, no siempre necesita ser inquebrantable para tener valor. Lo importante es el viaje, la permanencia, incluso cuando todo parece desmoronarse.